Amén. Bueno, como dijo Eddie, ojos, oídos, mente y corazón, aquí. Vamos a hablar la palabra de Dios. Siempre es un estudio, como ya todos saben, los miércoles tenemos un estudio bíblico y a veces se convierte en predicación, pero lo importante es que algo nos quede siempre de lo que encontramos en la palabra. Quiero dar la bienvenida a esta familia, a Carlos Ruano. Bienvenidos. Y tiene una petición de oración. Vamos a estar orando sobre esta petición. Muy bien. Bueno, pues vamos a ir al libro de Romanos, en el capítulo 10, los versículos 11, 9 y 10. Tienen su Biblia, ¿no? Como que el frío asusta a algunos hermanos, ¿verdad? Lo importante es que no se les enfríe el corazón ni el espíritu. Bueno, Romanos capítulo 10, versos 9 y 10. Dice que si confesares con tu boca, no es con la boca de otro, es con la tuya. Confesares con tu boca y creyeres en tu corazón. Dos acciones diferentes. Que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hablamos hoy de lo que nuestra boca habla. Pero quiero comenzar diciéndoles que así como algunos ingredientes o elementos por sí solos no tienen ninguna acción, ningún poder, sino hasta que son parte de una fórmula. Y cuando son parte de una fórmula, esa fórmula tiene una acción, un propósito y sirve. Bueno, estaba desenterrando una historia que conocí hace muchos años. En Guatemala, país, en el año 1959, un famoso doctor, Ricardo Bressani, descubrió una fórmula poderosa contra la desnutrición infantil. Esta fórmula fue desarrollada por una institución allá que se llama Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, INCAP. Bueno, ¿y cuáles eran los ingredientes? Me llamó mucho la atención esto. Los ingredientes de esta fórmula eran maíz, harina de sorgo. ¿No saben lo que es el sorgo? Que lo conocemos como maicillo allá en mi país. Es un maicito redondito, chiquitito, más grande que el sesame seed, que sirve para alimentar a los animalitos. Más que todo para eso lo usan. No lo usan mucho para consumo humano. Bueno, entonces, la fórmula fue sorgo, semilla de algodón. La semilla de algodón contiene mucho aceite y algunos otros nutrientes. Pero lo que me sorprendió fue el cuarto ingrediente, que fue cemento verde, cemento de construcción. Y uno dice, cada uno por separado. Bueno, el sorgo tiene poder alimenticio. La semilla de algodón produce aceite. Pero el cemento, ¿para qué sirve? Para construcción, ¿verdad? Y cuando se mezcla con arena es muy fuerte y muy sólido. Nunca, quizá nadie había pensado que podría ser un nutriente dentro de una fórmula para producir efectos nutritivos.
Bueno, esto lo tomé yo de un reportaje que sacó la revista Reader Digest de el año 1966. Algunos de ustedes tal vez vio esa revista que salía. Bueno, pero el punto es que lo que les quiero decir aquí es una fórmula. Ninguno de esos ingredientes por sí solo es capaz de fortalecer a un niño y que sea un alimento completo. Creo que el cemento sería lo que menos. Ninguno de esos. Pero la composición. Sí, encaparina es universal. En muchos países, incluso en África, lo consumen mucho. Se toma en atole. Los que son de Guatemala sabrán lo que es la encaparina. Es un atole que se toma en lugar de comida. Es muy bueno. Bueno, ahora, el punto aquí es que de esta misma manera, como esta fórmula funciona, nuestra vida de fe tiene que ser combinada con otros ingredientes, como por ejemplo la limpieza del corazón, la rectitud de vida y la fe pueden producir una fórmula que alcance grandes bendiciones de parte de Dios. Porque solo hablar, la gente reza, la gente habla, solo las palabras no tendrían el mismo resultado si no van combinadas a un sentir profundo del corazón, como dice aquí, con el corazón se cree, con la boca se confiesa. Y, por supuesto, si se tiene fe, están los ingredientes necesarios para poder ver grandes cosas de parte de Dios en nuestra vida. Las palabras. Ustedes saben que la gente habla palabras. ¿Y qué clase de palabras hay? Hay palabras para entretener gente, como los comediantes entretienen gente. Hay palabras ofensivas que lastiman y deprimen. Hay palabras sin sentido. Hay gente que habla incoherencias. Pero hay palabras que tienen peso. Si usted le habla palabras negativas a una persona, como ofensas o como fortalecer su baja autoestima, esa persona no va a levantar. Pero si usted le habla palabras de fe que lo bendicen, que concuerdan con la intención de Dios, porque eso es lo importante saber, que nuestras palabras, para que tengan un efecto bueno, tienen que concordar con el propósito y con la intención de Dios. Porque de nosotros mismos no podemos hacer nada por la gente. Entonces, las palabras que hablamos son una confesión. Cuando yo les hablo de confesión, no les estoy hablando de lo que tradicionalmente algunos de ustedes conocen como confesión, en un confesionario, delante de un cura, acusarse de todos los pecados sabidos y por haber. No. Estoy hablando, confesar es decir lo que uno tiene adentro. Eso es confesar. Como por ejemplo el salmista en el Salmo 51 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Qué está haciendo? Está confesando lo que tiene adentro. Y le dice a Dios, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Wow. Bueno, esa es una acusación personal, pero ¿delante de quién es hecha? Delante de Dios. Dice, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces, lo primero que vemos aquí es que la confesión delante de Dios quita el pecado. Si le decimos a Dios lo que somos
con palabras de arrepentimiento, nuestros pecados van a ser perdonados. Porque una confesión o palabras solo por decirlas sin que haya un arrepentimiento o una intención de cambio, no van a tener ningún efecto. Como ustedes ven a veces criminales en la corte, confiesan su maldad, su pecado, su crimen y no se arrepienten. Simplemente dicen, sí lo hice. Como que dicen, sí lo hice, ¿y qué? ¿Verdad? Las noticias han consignado recientemente un muchacho de 13 años que mató a su mamá como de 30 puñaladas. Luego cuando lo capturaron y lo llevan a juicio, sí lo hice. Pero no se le ve un arrepentimiento. Entonces, cuando el salmista aquí confiesa su pecado, está diciendo, reconozco que este estilo de vida, que estos actos pecaminosos, que estos actos malignos que he cometido, me acusan y me llevan a la perdición. ¿Verdad? Por eso dice en este mismo salmo, ya al verso 18 dice, por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. ¿Delante de quién estaba confesando? Dios. Si usted tiene que confesarse, ¿delante de quién se va a confesar? Delante de Dios. Pero aparte de eso, en nuestro estilo de pensar y de vivir, decimos confesiones que aunque no sean necesariamente a Dios, tienen un impacto en nuestra manera de pensar o en lo que le decimos a la gente. Pero lo importante aquí es entender que una confesión sincera trae sanidad al alma. En el libro de Proverbios, en el capítulo 28, verso 13, dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Entonces, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa, pero fíjese, dice, no solamente se trata de decirle, sí, lo hice, ¿y qué? Y se arrepiente. Es que esa es la clave, el arrepentimiento. Eso significa, me pesa haberlo hecho. Quisiera no haber vivido esa experiencia, cometer ese acto, hacer esa maldad, decir esa mentira, causar ese daño. Me pesa haberlo hecho. Señor, perdóname. No. Los niños, cuando usted los reprime, dicen, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer. Pero al ratito lo están haciendo otra vez. Entonces, ¿por qué? Porque no están conscientes. Pero nosotros, como gente consciente, cuando le decimos al Señor, me aparto de ello, es una renunciación total a un estilo de vida, a una ofensa, a algo que sabemos que ha ofendido a Dios. Ahora, ¿cuál es el resultado de confesar el pecado? No es que te miren mal, ¿verdad? No. ¿Saben ustedes que la gente, si sabe tus pecados, te va a acusar y te va a ver mal? Estoy recordando ahora aquella experiencia cuando la parábola que Jesús dijo del fariseo y el publicano que fueron al templo. ¿Cómo miraba el fariseo al publicano? Como pecador, como fraudulento, como sinvergüenza. Así lo miraba él. Y le te doy gracias, Señor, porque yo no soy como ese inmundo, cochino, pecador. Cuando la gente sabe nuestras cosas, nos va a tratar mal. Pero cuando las traemos delante de Dios, entonces tenemos perdón. ¿Por qué? En aquella parábola
el Señor dijo, ¿quién está justificado? Aquel que dijo, Señor, yo soy un pecador, propicio a mí. Yo reconozco cuántas cosas confesó el publicano ahí en el templo, delante de Dios. Salió justificado. ¿Por qué? Porque se arrepintió. Entonces, esa es la clave, el arrepentimiento. Entonces, ¿cuál es el resultado bueno de la confesión? El Salmo 32, el salmista David sigue con el tema o comienza con el tema de su pecado, pero luego dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Quiere decir, dichoso aquel que ha podido recibir el perdón de Dios. Si lo pudiéramos parafrasear y decirlo en nuestras propias palabras actuales, eso sería, soy dichoso porque ya el Señor perdonó mis pecados. Y dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer adúltera que iban a apedrear? Los judíos, los líderes. ¿Qué le dijo? Ni yo te condeno. ¿Cómo se fue esa mujer de ahí? ¿Ustedes creen que se fue cabizbaja, llorando? Se fue alegre porque va un corazón perdonado, con una intención de corregir su vida de ahí en adelante. Por eso dice que bienaventurado aquel a quien Dios no le culpa de pecados. ¿Cuál es la condición de la persona que se quiere mantener en su pecado? Mire, aquí mismo lo dice el salmista. Dice, mientras callé, el verso 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Pues, ¿cómo creen ustedes que se sentía? Desdichado, ¿verdad? Usando una palabra más brusca, hoy diríamos desgraciado. Así se sentía, ¿verdad? Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. El pecado marchita a la gente. Cuando la gente está en pecado, no tiene paz. Bueno, ¿y saben qué dijo una vez un predicador? Que en el caso del creyente en Cristo, que vive en pecado, es la persona más desdichada. ¿Por qué? Porque si lo mira al mundo, dice, ¡ay, es cristiano! Y si viene a la iglesia, no, hombre, con lo ven como pecador. Entonces, lo importante es que cuando Dios perdona, no importa lo que la gente diga. Amén. Tenemos que creer eso, hermano. No es la opinión de la gente la que te va a salvar. No. Es la gracia del Señor la que te perdona y no te inculpa de nada. Cuando ya te perdonó, ya te perdonó. ¿Verdad? Porque Dios no es como aquello, como cuando la gente perdona y te perdono esta, pero esta no te la perdono. Usted, las relaciones con las personas es así. No, te perdono que hayas hecho, te perdono. Nah, llegando al punto álgido, no, esto no te lo perdono. ¿Sí? Bueno, y al fin, pues se arregla, te perdono. Y al rato, en el correr de los días, otra vez, ¿te acuerdas que me... ¿Te acuerdas? Otra vez. Entonces, ¿dónde está el perdón? Pero ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Dice que echó todas nuestras rebeliones a lo profundo de la mar y que ya no se acuerda más de ellas. Maravilloso, ¿verdad? El perdón de Dios. Entonces, tenemos que confesar con nuestra boca que el Señor nos perdona. Tenemos que venir delante de Él con sinceridad, reconocer quiénes somos, lo que hemos hecho, traer nuestros hechos delante de Él y decirle, Señor, aquí te traigo este saco de basura. Y el Señor te va a devolver un saco de perdón
lleno de gracia y de misericordia. Bueno, hablando entonces de lo que es la confesión, hay que tener una convicción sobre lo que se confiesa. ¿Por qué? Porque una confesión sin convicción no va a tener ningún efecto, ¿verdad? Entonces las confesiones tienen que ser con una convicción correcta de lo que estamos hablando. Hay muchos cristianos frustrados con la confesión. ¿Por qué? Porque sabe que sus palabras no tienen un efecto poderoso porque no las digo con plena convicción. Si le creemos a Dios, si tenemos fe y apropiamos su palabra, esas no son balas de salva. No, esos son bombazos poderosos. Mire, al diablo no se le vence como por ejemplo, en las películas se matan con balas de salva, pero una vez pasado el cuadro, el muerto se vuelve a levantar, porque eran balas de salva, no tenían proyectiles. Cuando nosotros hablamos, la palabra poderosa de Dios no son balas de salva. Si hablamos de nuestra propia cosecha, de nuestra boca, pues son balas de salva. Satanás es muy astuto. Él es muy astuto, pero Satanás no lo va a vencer usted con palabras vacías. Lo va a vencer con la palabra poderosa que Dios pone en nuestras bocas. ¿Qué dice Santiago en su carta? Dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. ¿Quién va a salir huyendo? No va a andar usted escondiéndose, es que el diablo me viene persiguiendo. Él va a huir cuando sus palabras sean poderosas, sean confesadas con la plena convicción de que Dios va a respaldar aquello que usted está hablando. Entonces, así que es importante que nosotros hablemos buenas palabras sobre cada área de nuestra vida o de la vida de otros. Finanzas, salud, familia. Todas las palabras tienen poder. Pero las palabras deben ir acompañadas de fe. Nuestra confesión tiene que ir acompañada de fe. No es una repetición que va a tener un acto mágico como cuando le dicen a usted rece 5 rosarios o qué sé yo cuántos, o 10 Padres Nuestros y ya. No, tiene que haber una convicción y un ponerle fe a lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque las palabras respaldadas por la palabra de Dios son proyectiles directos. ¿Que las palabras tienen poder? Bueno, desde el principio Dios habló cuando creó los cielos y la tierra. Cuando usted va al Génesis, se va a encontrar con él. Y dijo Dios, hagamos, sea hecha la expansión, sea la luz, sean las aguas, sea hecho. Palabras, dijo Dios, sea hecho. Es importante entender que desde el Génesis Dios usó palabras y luego nos dio palabras. Entre los seres vivos, ¿quiénes tienen palabras? Que yo sepa, solo los seres humanos, ¿verdad? Solo nosotros tenemos el lenguaje y hay diversos lenguajes, pero con todos se puede o ofender o agradar a Dios. Si usted adora a Dios en inglés, Dios lo recibe. Si lo adora en español, también. Si lo adora en tolteca, igual. Si lo adora en ruso, igual. Dios lo recibe porque Él nos dio el don de la palabra. A los otros seres creados les dio otra manera de comunicación.
Ya ellos entenderán de alguna manera, pero no son palabras. Por eso, esas son las partes que cuando dice el Génesis que dijo Dios, hagamos al hombre a imagen y semejanza, porque Dios habla palabras y nos dio palabras. No nos dio su poder, no nos dio toda su sabiduría, pero nos dio palabras, y esas palabras cuando las hablamos nosotros, de acuerdo a lo que Dios ha dicho, son poderosas. Cuando Dios ordenó su creación, usó las palabras, pero quiero decirle esto, y esto quiero que lo entendamos bien clarito nosotros. Cuando Dios dijo, voy a hacer al hombre, no tomó barro y dijo, a ver qué sale. Tenía un diseño, tenía en mente una figura, las capacidades y todo lo que le iba a dar. Entonces, las palabras no son mágicas. Las palabras van a actuar de acuerdo a lo que nosotros tengamos adentro, como Dios tuvo. Dios tuvo los cielos, Dios tuvo los mares, Dios tuvo las estrellas, todo lo tuvo Dios primero en su mente. Y cuando habló la palabra, eso fue hecho. Entonces nosotros cuando hablamos palabras creativas, tenemos que tener primero una imagen clara de lo que queremos. Por eso es que dice que con el corazón se cree. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y que esté en tu corazón que el Señor que se levantó de los muertos, bueno, eso lo creemos. Y visualizamos nosotros un Cristo resucitado. ¿Cuántos tienen un Cristo resucitado? Entonces no le hablan a un Cristo muerto, le hablan a un Cristo vivo. Porque miran a un Cristo vivo, resucitado. Entonces, cuando dice que con el corazón se cree y con la boca se confiesa, tiene que haber una conexión entre el corazón y la boca, que no deben actuar independientemente del corazón y la boca. Entonces, que nosotros podemos tener una expectativa. Si vemos a una persona enferma, pues no le vamos a decir, ¿sabes qué? De eso te vas a morir. ¿Cuál va a ser el efecto de esa palabra? Pero si le decimos a esa persona, llega usted a ver al enfermo y dice el doctor que ya me voy a morir. Usted le puede decir, yo he visto a Dios sanar enfermos más graves que tú. Le está hablando cosas positivas, palabras que lo animan, que lo alientan, que lo levantan. Entonces, pero ¿por qué podemos decirle? Porque pues solo por simpatía, para que no se sienta triste. No, porque la palabra de Dios lo dice. No es cuestión de que, ay, ¿qué le digo? Lo voy a desanimar si le digo que se va a morir de veras. No, mejor le digo que dígaselo con base en las Escrituras. Si le decimos a alguien que está muy enfermo, que el Señor sanó la lepra, que levantó cojos, que resucitó muertos y que está vivo y que lo puede hacer por esa persona va a levantar, va a cobrar ánimo. Ese es el poder de la confesión de lo que decimos para ser sanados, para ser libres. Pues esta persona no, pues que está muy atado por un espíritu maligno. Pues es con ese no puedo yo, ahí se queda. No, el Señor nos hace libres porque Él vino a libertar a los cautivos, a sacar de la cárcel, a proclamar el año agradable del Señor. Entonces, no hay tal espíritu que no se vaya de una persona. Si esa persona confiesa su maldad, su pecado, su atadura, lo que tenga, el Señor lo liberta. Porque alguien le habló palabras de esperanza, de fe y de verdad. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que visualizar la persona
que Dios nos ha destinado a ser y que todavía no somos. Yo nunca me vi un predicador hasta que lo creí. Estuvimos por 19 años con mi esposa en una iglesia presbiteriana. Claro, colaborábamos. No, pues si me ponían de maestro de escuela dominical, me ponían de aquí. Pero pastor, yo nunca me creí. Un día el Señor me dijo, te llamo a lo que nunca quería hacer. Y lo creí. Y porque lo creí, estoy aquí. Entonces tenemos que visualizar para desarrollar el potencial que Dios ha colocado dentro de cada uno de nosotros. Y entonces, cuando estamos conscientes de que todavía no somos la persona que Dios creó, trabajamos, confesamos, nos esforzamos, declaramos. Y ahí sí cabe declarar. Quiero volver a decirles esto que les digo. Hoy está de moda en muchas iglesias andar decretando. Decretos solo lo dan los reyes, da Dios. La Biblia dice, mis decretos. Y nunca dijo, ustedes vayan y decreten. Pero sí podemos nosotros declarar. Declarar. ¿Qué hace un vocero de un presidente, un secretario de relaciones? Declara lo que el presidente, lo que el rey, lo que el jefe dice. Declara. Nosotros podemos declarar lo que la palabra de Dios dice. Pero nunca andar decretando, porque no somos reyes, no somos... Dios ya dio decretos. Declaramos la palabra, confesamos la palabra, y entonces eso tiene un poder, tiene un efecto. Es importante que cada uno de nosotros entendamos que en este mundo no estamos de balde, no estamos solo para ocupar un lugar, no estamos para comer, vivir, dormir y morir. No, Dios tiene un propósito en cada vida y tenemos que visualizar aquello para lo cual Dios nos quiere, nos creó, nos llamó y desarrollar a esa persona. Pero tenemos que creerlo y confesarlo con nuestra boca. Si yo no me creía predicador, yo empecé a decir, Señor, tú me hiciste predicador. Y un día que yo estaba así medio confuso de que, ¿qué voy a hacer? ¿Será, Señor, que te voy a servir de algo? Yo miro que hay profetas, yo miro que hay esto, yo miro que hay apóstoles, yo miro... ¿Y yo, Señor, qué? Y en un grupito pequeño que estábamos, se levantó la voz profética. Ese era un profeta real, palabra de Dios. ¿Por qué te preocupas? ¿Qué quiero yo de ti? Eres un sembrador de mi palabra y eso que te baste. Pues no anhelo apostolado, no anhelo profético, soy sembrador de la palabra de Dios. Que ese ministerio no está en la Biblia. Todos los ministerios siembran la palabra. Todos los ministerios siembran la palabra. Bueno, entonces, es tiempo que empiece a diseñar el modelo de lo que Dios tiene para usted. Diseña el modelo y cuélguelo en las paredes de su corazón y mírelo todos los días. Porque Dios tiene cosas grandes. Si es un hombre de negocios, mírese como un hombre prosperado. Y créale al Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. No dice que los cristianos tienen que vivir miserablemente. La bendición de Jehová es la que enriquece, pero es cuestión de qué hay en tu corazón, a qué te dedicas, qué haces, porque la riqueza no te va a caer así como lluvia del cielo. No, hay que trabajarla. Y Dios va a bendecir. Como padres, muchos padres, yo no sé qué hacer. Ay, es que yo no sé ser papá, es que yo no sé ser mamá. Ame, pero ame correctamente, ame legítimamente. Muchas madres creen que amar es apapachar al hijo y darle todos los caprichos. Eso no es amar. No. Amar es formalizar, corregir, enseñar, disciplinar,
poner orden. Eso es amar. Y por supuesto proveer, ¿no? Eso es amar. Entonces, mírese como el padre que ama. Mírese como la madre que ama. No como la madre que deja pasar, no, pues. Como me dijo un hermano una vez a mí, que yo le dije que pusiera atención a sus hijos. Son chamacos, al rato se les pasa. Así me dijo, no, hombre, hermano, no se preocupe, son chamacos, al rato se les pasa. Son adultos y nunca se les pasó. No, hay que corregir, ¿verdad? Entonces, tenemos que nosotros que ver que Dios nos da las oportunidades. Mírese usted como una persona que tiene un lugar en el plan, en el propósito, en el cuerpo de Cristo. Hay gente que dice, no, pues yo sí voy a la iglesia, me siento, oigo, salgo contento. Y si alguien le pregunta en la calle, ¿y de qué predicó el pastor? Ay, ¿cómo que fue en el libro de los Hechos? ¿Cómo que fue? No. Mírese como alguien que tiene un lugar en el cuerpo de Cristo. Mírese usted como un hombre, como una mujer que inspira fe a otros, que levanta. Miren, si vamos a la Biblia, encontramos, no me alcanza el tiempo para decirles tantos ejemplos, pero por ejemplo, miren, en el tiempo de los jueces había una mujer llamada Débora dicen aquí, ¿verdad? Era juez en Israel. No tenía ni siquiera oficina, debajo de una palmera tenía su mesa y ahí llegaban y ahí juzgaban. Y los pueblos vecinos, las naciones los saqueaban, los dominaban. Y el pueblo, ay, pobrecitos nosotros. Pero esta era una mujer de fe. Y había un general de los ejércitos de Israel que no se animaba para nada. ¿Por qué? Porque los madianitas, porque estos eran muy fuertes, más poderosos, tenían más carros, más armas, a lo mejor tenían, hoy diríamos, ametralladoras, bazucas, tanques. Y entonces un día lo llama ella y dice, oye, Barak, ¿no has oído la palabra que Dios te ha dicho? Que vayas y pelees con esos enemigos porque los vas a vencer. Y todavía le dice, bueno, sí voy, pero tú vas conmigo. Pero una mujer que inspiró a un general para hacer un ejército, para movilizar un ejército poderoso, capaz de vencer, porque iban en el nombre de Jehová de los ejércitos. Bueno, ya no les cuento más ejemplos. Lo importante que le dejo ahora es, cuidemos lo que hablamos. Nuestras palabras tienen poder, pero tienen que estar conectadas al corazón. Si del corazón, como Jesús dijo, hay un interior malo, un contenido malo, lo que sale en la boca va a ser malo. Pero si dejamos que Dios sustituya todo lo malo que hay adentro de nosotros y ponga en nuestro corazón nuevos pensamientos, nuevos sentimientos, una nueva visión de la vida, entonces lo que hablamos va a tener un poder irresistible para cambiar cosas en nuestra vida y en la vida de otros. Pónganse de pie, vamos a darle gracias al Señor.